Bienvenidos al Evangelio según Mauricio. Y el título de este video es Los sacrificios y la espiritualidad. Entonces debemos de notar que aunque para nosotros no somos conscientes de ello, pero los sacrificios en la antigüedad eran un acto espiritual. Y con ellos se buscaba el favor, la misericordia y la compasión de Dios. Y se trataba de hacer a Dios presente en la vida de cada individuo, y para esto eran los sacrificios. Ahora vamos a Levítico capítulo 19, verso 26, donde dice: no comeréis cosa alguna con sangre. Cuando dice que no comeréis cosa alguna con sangre, era porque en esa época acostumbraban a hacer los sacrificios a los ídolos, y esto iba con sangre, y las preparaciones iban con sangre. Ahora vámonos al inicio de todo esto, que es Génesis. En Génesis nos habla el inicio de todos estos sacrificios, que es el verso 4, del capítulo 4, perdón. Génesis capítulo 4, verso 2. Génesis capítulo 4, verso 2, donde nos dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, esta es la respuesta: aconteció andando el tiempo. Entonces, que transcurridos muchos años, cuando Caín y Abel y sus hermanos nacieron, y las personas empezaron a hacer sacrificio a Dios como un acto espiritual, para tratar de atraer la mirada de Dios a sus vidas, tratar de buscar que Dios los tuviera en cuenta. Para eso sigamos leyendo. Verso 4: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces vemos que estas personas buscaban el agrado de Dios, el agradar a Dios, y que por esta manera obtener la bendición, la benevolencia de Dios. Entonces este era el reflejo de todos estos sacrificios, de todas estas ofrendas que se hacían, por lo cual vemos que Caín trajo alimentos, porque él era el labrador de la tierra, sacrificó estos alimentos, y Caín trajo y Abel trajo carne y sangre, porque él era pastor de ovejas. Vemos que estas son las dos características de todos estos sacrificios antiguos, que eran con alimentos y con derramamiento de sangre. Y en todas estas épocas se vio todo esto, en todas las civilizaciones se vio todo esto de sacrificar alimentos y también sacrificar que es carne y sangre, e incluso llegaron a los extremos de hacer sacrificios humanos muchas civilizaciones. Entonces aquí vemos cómo se dio todo este origen relatado aquí en Génesis. Ahora vámonos a Primera de Reyes, para continuar con todo esto. Capítulo 11, perdón. Primera de Reyes, capítulo 11, verso número 8. Entonces aquí estamos con el rey Salomón, y dijo así: así hizo para con todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Entonces vemos cómo este fue el error de Salomón, que permitió la idolatría en la tierra de Israel y contaminó a su propio pueblo por la permisidad del mismo rey Salomón, lo cual desagradó a Dios y conllevó castigo. Ahora vamos a Segunda de Crónicas, con este mismo tema. Segunda de Crónicas, capítulo 28, verso 23. Aquí tenemos a otro rey de Israel. Ya el reino se había dividido por el castigo que Dios le dio a Salomón, que leímos anteriormente, que él por lo que hizo. Porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco,
que le habían derrotado. Y dijo pues que los dioses de los reyes sirios les ayudan. Entonces, como él fue derrotado, porque él no era sincero y fue derrotado por estos sirios, entonces como él vio que él obtuvo el triunfo, estos sirios y estos de Damasco, yo también ofreceré sacrificio a ellos buscando esa gracia, la cual buscan con los sacrificios para que me ayuden. Bien que fueron estos, y bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Entonces aquí vemos cómo habla de que el pueblo de Israel se corrompió debido a todo esto, de que ellos buscaban de favores de los otros dioses, desagradando a Dios y de esta manera atrayendo la ruina para ellos. Y este fue el rey Acaz. Este fue el rey Acaz el que hizo esto, y fue la ruina para Israel. Ahora vamos a ver al Levítico con respecto a esto. Volvamos al Levítico, pero esta vez al capítulo 23 y el verso 19. Levítico capítulo 23, verso 19. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Entonces aquí estaba hablando de una ofrenda de paz que se estaba haciendo con otras ofrendas por una festividad que se estaba teniendo, pero esta ofrenda de paz no solo era para esta época, sino que la ofrenda de paz podía ser constante. Estos eran las ofrendas de paz se hacían en las fiestas solemnes, o también se hacía cuando las personas estaban tratando de buscar el favor de Dios. Esta ofrenda se hacía en destinaciones específicas, que eran las fiestas que Dios había estipulado para Israel, y cuando las personas querían buscar un favor de Dios, hacían estas ofrendas de paz. Ahora vamos a Amós, a ver Dios que habla de estas ofrendas de paz con el tiempo. Verso 5, capítulo 5, verso 22. Dice así: y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Entonces vemos cómo Dios estaba desagrado con estas personas. Entonces está diciendo que todas estas ofrendas de paz que se les sacrifican, él no las estaba recibiendo. Vamos a Levítico, donde Dios también hablaba de esto, ya lo hemos leído en el capítulo 19, verso 5, donde dice: cuando ofreciereis sacrificio y ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Entonces, esta manera, ¿cómo sabían ellos que eran aceptos? Ellos sabían que eran aceptos cuando Dios se les manifestaba y les daba bendición. Recordemos que ellos estaban buscando el favor de Dios, y este favor era para apaciguar, por ejemplo, la ira de Dios debido a un castigo por los que ellos estaban haciendo, o para asegurar una buena cosecha porque estaban sufriendo hambre debido a su desobediencia, o para pedir protección en estos tiempos de guerra debido a todo lo que ellos hacían, para expiar todos estos delitos graves. También hacían todas estas ofrendas, e incluso lo que ya hemos leído, que requería de expiación en la ley de Moisés para estas cosas. Todos estos eran actos espirituales debido a que se referían a la misericordia, a la que Dios hiciera presente en la vida de todas estas personas, y por esto hacían todas estas cosas. Y trataban siempre
de buscarlos. Por eso decía aquí en Levítico que cuando lo hicieras, lo hiciera de tal manera que fuera acepto. En el Nuevo Testamento dice, por ejemplo, el apóstol Pablo que ofrece sacrificios de alabanza. Y como nosotros sabemos que nosotros hemos sido aceptos o que nuestra oración ha sido escuchada, cuando hay una respuesta inmediata a nuestras oraciones. O, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una petición y de inmediato viene la respuesta, por ejemplo en profecía, en sueños o en cualquier manera en la que Dios intervenga en nuestra vida, solucionando estos problemas y haciéndose presente en nuestras vidas. Vemos, esto es lo mismo que vivían ellos con estos sacrificios, ahora nosotros lo vimos con nuestras oraciones y vemos toda esta presencia de Dios y la manifestación de Dios, porque lo que ellos buscaban con todas estas ofrendas espirituales era que Dios viniera y se hiciera presente en estas vidas, lo cual hace Dios ahora cuando nosotros le oramos, y si somos aceptos, hay presencia de Dios en nuestras vidas respondiéndonos, consolándonos y permitiéndonos ver su presencia. Entonces ahora vamos a Éxodo capítulo 20, verso 24. Dice así: altar de tierra haréis para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté mi memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Vendré a ti y te bendeciré. Entonces vemos que este era el objetivo de todas estas sacrificios, de todos estos rituales, el que las personas vieran la manifestación de Dios, y esto está muy reflejado en Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel capítulo 13. Primera de Samuel capítulo 13 verso 11. Dice así: entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y él estaba hablando a Saúl. Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mixma. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces aquí vemos las intenciones de estos holocaustos, de estas ofrendas, que era el pedir el favor de Dios, que Dios estuviera presente, como ya lo hemos hablado. Verso 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. O sea, Dios ya le había dado una orden a él, a Saúl. Ahora pues Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, si él hubiera escuchado esa orden. Pero ¿cuál fue la orden que Saúl no escuchó? Verso 8. Dice así: y él esperó 7 días conforme al plazo de Samuel, que Samuel le había dicho. Entonces la orden de Dios era que esperara que Samuel llegara. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba, o sea que él se atemorizó y no obedeció. Entonces ahí vemos el propósito de todas estas ofrendas, que era buscar el favor de Dios. Ahora sigamos en Jueces, o vamos a Jueces, perdón. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, verso 18. Jueces capítulo 6, verso 18, estamos con Gedeón, y Dios se le estaba manifestando a Gedeón y le está dando las órdenes de que salve a Israel. Entonces aquí Gedeón le habla a Dios y dice: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Recordemos que él estaba tratando de buscar el favor de Dios, y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Esta era la forma en la que ellos se comunicaban con Dios en la época antigua. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura en un efod de harina, y puso la carne en un canastillo
y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con el báculo la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Entonces aquí vemos que se vio la manifestación de Dios, que era lo que se buscaba en estas manifestaciones. Capítulo 13 de Jueces. Capítulo 13 de Jueces, verso 16. Dice así: y estamos ahora con Manoa, y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, la forma de ellos comunicarse con Dios de la época, ofrecerlo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y la ofreció sobre la peña de Jehová, y el ángel hizo milagro delante de los ojos de Manoa y de su mujer. ¿Qué pasó, ma? ¿Qué le pasó? Yo no tengo, ahí solo hay café de 3000, el más grande. Entonces vemos que esta es la manifestación de... Así fue la manifestación de Dios. Ahora el verso 23. Y la mujer le respondió: si Jehová nos quisiere matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, si nos hubiera mostrado y no nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto, que era que ellos iban a tener a Sansón. Entonces vemos cómo se cumplió todo esto de la manifestación de Dios. Y vemos cómo para esto eran los sacrificios, que era para buscar la benevolencia de Dios, era la forma de comunicación del ser humano con Dios, como lo es ahora la oración, la alabanza. Y vemos que ellos hacían esto para que Dios se acercara al hombre, o se acercara a las vidas, y de esta manera tener un favor, un beneficio de parte de Dios. Y hasta aquí este video. Muchas gracias.